en el segmento de este microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, nuestra conexión vía telefónica desde Mendoza, Buenos Aires, al estudio del doctor Norberto Tavos Nazca, licenciado en criminología, ex juez en criminología, y bueno, siempre respondiendo las preguntas que la audiencia nos hace llegar durante la semana con temas del momento que acontecen a nuestro país y también, ¿por qué no, del mundo? Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien. Espero que ustedes también. Un saludo para usted, la producción y los oyentes que anduvieron preguntando mucho durante la semana. Así es, doctor. Bueno, vamos inmediatamente a la primera de las preguntas que nos ha preparado la producción a través de las inquietudes que nos hacen llegar la audiencia. La primera, ¿por qué el Poder Ejecutivo no ejecuta las leyes, doctor? Ahí lo que estamos viendo, que entiendo que todos conocemos, la situación es que hubo leyes sancionadas por el Poder Legislativo, muchas de ellas que tuvieron que ver con cuestiones presupuestarias, es decir, eh, que tiene que ver con la atención, bueno, jubilados, universidades, discapacitados, entre otros, eh, que el gobierno vetó. Ya conocemos su apego a la no modificación del déficit fiscal. Y bueno, luego de ser vetada, el Parlamento logró la mayoría para insistir con la ley. Eh, Cuando tratamos este tema en una salida hace poco, en ese momento el Poder Ejecutivo no las estaba promulgando. Entonces, hasta que el Poder Ejecutivo no las promulga, promulgarlas significa que firma un decreto diciendo, bueno, me enteré que salió la ley y la voy a publicar en el boletín oficial y a partir de que se publica en el boletín oficial, a partir de unos días, tiene vigencia. Bueno, el Poder Ejecutivo hizo todo eso, todo ese trámite habitual, pero después dijo, no, no la puedo cumplir porque no tengo plata. Es decir, tenemos que sancionar otra ley o que alguien me explique de dónde saco el dinero. Más allá de las opiniones que podamos tener cada uno de nosotros, desde el punto de vista técnico es eso, lo que no ha ocurrido, a mi modo de ver, en ninguna ilegalidad hasta que se sancionó la ley. El Poder Ejecutivo insistió con sus vetos, en algunos casos le fue bien porque el Parlamento logró tener un tercio, porque para insistir con la ley y dejar de lado el veto se necesita una mayoría especial como la de los dos tercios. Cuando no lo logró, eh, digamos, tuvo esta situación. Ahora bien, el debate está acá si el Poder Ejecutivo puede decir que no tiene plata y que ese es el motivo para no cumplir. Es decir, cuando la ley queda firme y el veto es rechazado. Bueno, ahí ya hay que entrar en todo un análisis sobre si es cierto o no es cierto que el Ejecutivo tiene plata. Eh, y bueno, en definitiva lo que allí queda son digamos, la opinión que podamos tener cada uno. Por un lado se puede decir, bueno, el déficit fiscal está de esta manera, es algo que la gente votó, y esta es la política, es decir, no, no se gasta cuando no se tienen los fondos. Pero por otro lado aparecen fondos para otro tipo de destinos, por ejemplo, comprar armamento, aviones. Y lo que es muy, pero muy polémico es que el gobierno, como todos sabemos, el Poder Ejecutivo ha dejado de percibir impuestos, particularmente a los sectores agroindustriales, como el tema de las retenciones que las han quitado.
bueno, algunas las tuvo que reponer, y también a las productoras de minerales. Y el otro problema que existe es que hay una política del gobierno que fue la de que no funcione durante, bueno, durante hasta ahora, desde que asumió el nuevo gobierno, la Comisión de Presupuestos, porque el gobierno está funcionando sin presupuesto. Entonces hay que, ¿cuál es la situación? Sin presupuesto se sigue funcionando con el anterior, que es del año 23, porque después hubo un acuerdo entre el entonces ministro Massa y el candidato triunfante en ese momento, Milei, en que el Poder Ejecutivo de aquel momento no envíe la ley de presupuesto y esperar a que asuma el nuevo gobierno, que nunca, no solo nunca envió una ley de presupuesto, sino que la comisión que presidía José Luis Esper ni siquiera se juntó para discutir el presupuesto. Entonces, ¿qué permitió eso? Eso permitió que con un presupuesto viejo, en realidad lo que hace el Poder Ejecutivo es, sobre todo en un país que tiene la volatilidad que tiene este en cuanto a precios y en cuanto a todo lo que tiene con la economía, sí, bueno, me manejo como quiero porque no tengo presupuesto. Entonces, quita partidas, saca partidas y todo esto destina, toma decisiones en qué se gasta y en qué no se gasta. Eso es lo que provoca la ausencia del presupuesto. Entonces, la discusión ahí es si eso es legal o ilegal. Políticamente cada uno podemos tener nuestra opinión, ¿no? Históricamente acá se funcionó con presupuesto. Después, eso depende de la correlación de fuerzas. Se aprueba un presupuesto si uno tiene los votos. Uno, me refiero, lo puede tener el oficialismo o lo puede tener la oposición. De acuerdo a quién gane, habrá presupuesto. Lo que es muy preocupante, y yo creo que ahí hay una zona gris sobre la legalidad o no, es que no solo no haya, sino que no se lo someta a debate, ¿no? Así que la comisión no funciona. Ahora aparentemente empezó a funcionar, creo que hubo un solo encuentro con el nuevo presidente, que es Alberto Venegas Lynch, empezó a funcionar, hubo un encuentro, porque además esos encuentros hace rato que venían, tampoco es de la voluntad del oficialismo que se produce el encuentro, porque hay un mecanismo parlamentario que es que cuando el Pleno de la Cámara de Diputados, eh, que entiende en las cuestiones iniciativas sobre temas impositivos, en el reglamento figura lo que se llama emplazamiento. En este caso, como la comisión no figuró, no funcionó, no se juntó durante 2 años, se lograron los votos para que la Cámara misma emplace al presidente de la Comisión de Presupuestos para que se reúna, para que funcione. Y eso hay que obedecer. Los emplazamientos se tienen que obedecer. Así que se de está cumplir. discutiendo, pero en definitiva, presupuesto no hay. Bueno, bueno, Eh, ¿y qué dijo? Sí, sí, perdón, perdón. no, adelante, adelante. No, ya iba a ser la otra pregunta, pero Diga, no, diga no, no. nomás. Eh, concluyela. Está bien. Bueno, ¿qué dijo el Poder Judicial sobre elecciones, doctor? Eh, bueno, acá las discusiones que hubo fueron la primera, algo de esto ya nos preguntaron en alguna de las últimas salidas, pero Sí, ocurrieron, sí. digamos, definiciones nuevas, ¿no? Así que las nuevas preguntas me parece que son pertinentes. La primera de ellas es que el oficialismo pidió que se saque la foto de José Luis Esper de la boleta de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde Esper era primer candidato. Y bueno, eso, la justicia electoral
lo denegó, tanto en primera instancia como en segunda. Lo denegó por un tema de logística y de tiempo. No había tiempo suficiente para editar una nueva boleta. Lo que sí permitió que el juez de primera instancia electoral, Alejo Ramos Padilla, de la provincia de Buenos Aires, denegó, lo que la Cámara revocó ese fallo y permitió que se cambiara el orden en la lista. O sea, quedaba la foto de Esper, pero como él renunció a la candidatura, se permitió que fuera reemplazado no por la dama que se encontraba en segundo lugar, sino por el que estaba tercero en la lista, que es Diego Santilli. Eso lo permitió. Eh, y también permitió ahora la justicia electoral que se imprimieran nuevos afiches de la campaña electoral donde no figure eh, el que era el entonces primer candidato, que era José Luis Esper. Bueno, todo este problema, por llamarlo de alguna manera, se produjo por la urgencia como dijimos en una pregunta parecida en otro programa, por la urgencia de que se conoció, digamos, detalles del vínculo de un personaje vinculado al narcotráfico, cuya extradición está pedida por Estados Unidos, y el candidato, ¿no? Este, que es en realidad es un conflicto que viene desde el año 19, que es cuando fue denunciada eh, el vínculo entre Spert y el narcotraficante, es decir, que habría recibido aportes y también había sido, entre comillas, acompañado en varios vuelos para que él pudiera presentar un libro en varios lugares. Todo esto había sido sistemáticamente negado por el candidato Esper y también por el oficialismo. Fue negado a tal extremo que se lo designó después del año 19 presidente de la Comisión de Presupuesto, que como dijimos no se reunía, con lo cual no había presupuesto, sino también ponerlo como cabeza de lista, nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Bueno, lo que cambió, creo yo, fueron dos elementos vinculados al delito de recibir fondos del narcotráfico para financiar con esos fondos la campaña electoral, que es un aporte que fue también confirmado públicamente por el candidato Esper, un aporte que él recibió de $200.000, donde, bueno, ahí explicó que fueron en concepto de honorarios privados y no para la campaña. Eh, ese fue un dato, digamos, que cambió el escenario. Y el otro dato es que hubo una denuncia de otro candidato de diputado por Buenos Aires, Juan Grabois, en la Justicia Federal de San Isidro, que es la competente en Bécar, que es donde vive Spert, y como consecuencia de la denuncia que tiene que ver con esta cuestión, es decir, el vínculo de un narcotraficante con el candidato Spert, provocó, cierto que después que él renunció, pero era un hecho que iba a acontecer de un momento a otro, que fue allanar el domicilio particular y las oficinas de trabajo del candidato Esper. Y después, bueno, es cierto que son rumores, no me gusta hacerme eco de rumores, pero hay muchos rumores que dicen que previo al allanamiento
el candidato expert y algunos de su entorno arrojaron teléfonos celulares a la casa de los vecinos, domicilios que también se habrían allanado. La verdad que en esto no lo tengo muy claro porque nunca damos por afirmado en causas que no conocemos, como siempre decimos. Lo que sí damos por afirmado, como estuve relatando, son relatos del propio candidato expert, ¿no? Que terminó reconociendo los vínculos, haber recibido el dinero, como decíamos, se lo atribuyó a otros fines. Y bueno, a partir de ahí, a partir de ahí cambió todo el escenario muy a las apuradas en la provincia de Buenos Aires, cuando la candidatura. El presidente Milei lo defendió hasta donde pudo, y hubo un momento en que, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Se bajó de la candidatura y siguieron las investigaciones judiciales. Y me parece que en estas cuestiones, ya como para cerrar con esta pregunta, hay que destacar algo, que es que se trata de una investigación que si bien por la denuncia de Grabois parte tramita acá, pero la gran parte tramita en la justicia penal criminal de Estados Unidos. Lo cual es difícil pensar en que se trate de alguna operación como el candidato Spade, el presidente Milei, la ministra Bullrich dijeron durante mucho tiempo, ¿no? Que era una operación kirchnerista. Bueno, al intervenir la justicia de Estados Unidos públicamente, que bueno, que ha enviado la documentación de los fondos recibidos por Spade, o parte de los fondos, veremos si no hay más. Ya eso precipitó toda esta urgencia de las modificaciones que hubo en las listas, en las fotos. Y bueno, veremos después si el lunes o la evaluación y el análisis posterior a la selección, si esto tuvo repercusiones en el humor del votante, ¿no? En el humor o en el análisis. Bueno, doctor, ¿y quién toma las decisiones en los poderes del Estado, doctor? Bueno, a esta altura me parece que las está tomando Estados Unidos, ya ni siquiera solapadamente, ¿no? Es decir, es difícil creer que esta ayuda que públicamente el presidente Trump ha manifestado para salvar a Argentina, que está muerta, eh, teniendo en cuenta sus propias palabras, ¿no? Citándolo textualmente, es decir, es la que está manteniendo el tipo de cambio con los aportes del Tesoro. No son decisiones que está tomando ningún órgano del Estado desde el punto de vista soberano. Así que, bueno, por supuesto el Estado argentino las aceptó, pero son decisiones que me cuesta creer que no sean a cambio de nada, como decía el ministro Caputo. eh, Veremos con el tiempo a cambio de que fueron, ¿no? Pero evidentemente se trata de negocios por los cuales ese aporte es para que los inversores internacionales de la tipa financiera en Argentina, la cual está presente no solamente ahora, sino en los últimos muchos años, muchas décadas, no pierdan dinero. Así que han sostenido el tipo de cambio, bueno, por lo menos hasta el domingo, como dijo el presidente Trump. Por eso digo que las decisiones se están tomando ahí, el secretario de Tesoro y el presidente Trump, porque él dijo, bueno, si Milei pierde, nosotros nos vamos. Es decir, no apoyamos más, no mantenemos el tipo de cambio y bueno, no es muy complicado imaginar lo que puede pasar acá si el dólar se dispara, si hay una corrida fuerte a partir de la semana que viene. Me parece que por peor que le vaya al oficialismo, va a estar en condiciones del domingo a la noche
de decir ganamos, porque aunque le vaya muy mal, va a incorporar muchos más diputados y senadores porque renueva poco, porque en el año 21 tenía 2 diputados, Milei y Victoria Villarroel, y 2 o 3 senadores, así que aunque le vaya tipo catástrofe en los votos, va a incorporar 4 o 5 veces más en cada uno. La pregunta va a estar si los que toman decisiones, por lo menos en el momento, que es Estados Unidos, a través del presidente y secretario del Tesoro, van a creer que eso fue una victoria. Eso, eso lo vamos a develar juntos, todos juntos a partir del lunes. Así es. Bueno, doctor, ha sido muy contundente las respuestas a las preguntas que nos han hecho desde la audiencia llegar. Y bueno, deseamos todo lo mejor para que los argentinos sigamos estando de pie y que quien nos siga este, manejando digamos así, la dirigencia de nuestro país o quien venga a dirigirla, que sea el mejor. ¿Para qué? Para que los argentinos dignamente podamos vivir, tener una buena familia, poderle dar lo principalmente necesario y ser felices. Doctor, que el próximo domingo todos los argentinos votemos a quien se lo merece para ser merecidos de un país mejor aquí en la Argentina. Y Así que es, y un sigamos consejo, adelante. tenemos que recordar el Sí, consejo del ministro de Economía de estos días, me parece que quedan 2 o 3 días, cuando dijo, no te la pierdas, comprá, campeón. Así que, campeones, este es uno de los pocos momentos que les queda para comprar. así es. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo jueves, doctor. Saludo a los suyos y que estemos cada día mejor. Hasta el próximo jueves, doctor. Gracias, igualmente. Hasta siempre. Bueno, así teníamos hoy el microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tratando temas bueno, de interés de los argentinos, de los oyentes que nos hacen llegar sus preguntas. Y aquí la producción elegimos la que es más votada. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el pueblo quiere saber cómo nos tenemos que manejar y ser felices los argentinos. A la próxima.